Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Buenos días, tardes, noches. Les doy la bienvenida a mi habitación. Eh, y bienvenidos todas y todos a el primer podcast de Mentalux. Eh, de por sí teníamos pensado lanzar podcast desde hace bastante tiempo, pero en vista de que Instagram decidió que definitivamente ya no nos convenía tener lives por ahí por asuntos del ancho de banda, entonces decidimos terminar de mudar todos los podcasts y todos los lives a YouTube. Así que bueno, estamos aquí con el logo de Mentalux que va a cobrar vida gracias a nuestro editor en jefe, Peter. ¿Cómo estás, Peter? Hola, 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 hola. Esas fueron 8 olas. ¿Cómo están? Qué triste que no me puedan responder, ¿no? Porque esto es pregrabado. Pero muy feliz de estar aquí por fin en el podcast de Mentalux, luego de tanto tiempo discutiendo y diciendo que lo íbamos a hacer. Después de tanto tiempo, no fue nuestra decisión, sino que fue decisión de Instagram, prácticamente. Así que, bueno, aquí estamos. Aquí estamos, somos los que somos y estamos los que estamos y esperamos ya para próximos lives o para cuando esto empiece a ser en vivo, seamos muchos más y llegar al punto en que tengamos que hacer el vivo en un grupito privado élite VIP y el grabado que se monte en el YouTube. Esperamos que eso sea así pronto. Ok, ¿de qué va la grabación? ¿O de qué va el podcast y qué la grabación? Ok, primero voy a apagar mi cámara porque esto está siendo grabado desde mi laptop personal que ha sido muy leal conmigo, pero tiene 8 años de antigüedad y la pobre necesita un break. Así que voy a apagar cámara tantito. Igual ya todos me vieron la cara y todos los que nos siguen ya saben cómo soy yo y cómo hablo, así que bueno, fregaron. Ya será para el próximo que me vean será para el próximo que me vean en HD. Sí, será para el próximo que me vean en HD, porque primero muerta que sencilla, así que vamos a apagar aquí. Ok. Entonces, ¿de qué va nuestro podcast de hoy? Acerca de nosotros. Imagino a todos los seguidores y que bueno, vamos a escuchar algo interesante. No, vamos a escuchar acerca de nosotros. Este va a ser nuestro podcast equivalente a la página de About Us, de todas las páginas web, de todos los emprendimientos, de todos los proyectos. Este va a ser nuestro podcast de sobre nosotros. Entonces, ¿de dónde sale Mentalux y de dónde, o sea, qué fue lo que detonó todo esto? A ver, yo desde principios del 2020, quizás finales del 2019, siempre ya estaba empezando a tener como la idea de tener un emprendimiento o de hacer algo por mí misma o algo por mi cuenta que no solamente generar impacto, sino que también me pudiera servir de fuente de ingresos. Entonces, ya yo desde hace mucho quería hacer eso porque por algo se me veía que sí en YouTube con el otro canal, el de Editarte Online. También estaba posteando muchas cosas de superación y inteligencia emocional y de depresión en mi Instagram personal, que de hecho si hacen scroll infinito hacia abajo, pues lo pueden encontrar. Y no fue sino hasta septiembre del 2020 que tuve la fortuna de unirme al programa Dream Builder, donde me enseñaba una mentora súper chévere, Fabiola Romero, tan bella. Me enseñó a transformar lo que yo quería hacer en un negocio, pero haciendo algo específico, no estando desperdigada por todas partes en todos los campos de inteligencia emocional. Entonces, ¿de dónde salió el asunto de ayudar a jóvenes con depresión? Que fue el nicho que yo elegí. Eh, Salió, bueno, de que si hay algo en lo que yo soy súper experta en la life, aparte de dar consejos a mis amigos acerca de básicamente todo lo que me pregunten,
Y eso no lo digo yo porque ser bien presumida, es que ustedes le preguntan a cualquiera de mis amigos No, y van a lo puedo decir, confirmar. exacto, van a decir que pregunta que tengan puede ser de lo que sea y yo siempre voy a tener una respuesta que los ayude. Y que de verdad los ayude, no es como que, ay, qué linda Rockma, y se voltean y esta pajú así habla huevonadas, no, 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 que de verdad los ayude. Entonces, ¿por qué entre todas las cosas con las que yo puedo ayudar a la gente decidí depresión? Porque bueno, no sé si por fortuna o por desgracia, soy una experta en tener depresión. Yo sufrí mucho bullying desde, me acuerdo, desde antes de la escuela primaria, me acuerdo que hasta en preescolar, a mí, siempre desde preescolar. Yo no sufrí bullying en preescolar, pero siempre sí era como la paria del salón de clases del preescolar. Y cuando entré a primaria, ahí sí empezó el bullying. Era puro bullying psicológico, puro psicoterror. Nunca escaló a bullying físico. Aunque sí, una vez uno de los chamos me amenazó con caerme a golpes, me acuerdo. Este, y en secundaria, o lo que aquí en Venezuela llamamos el liceo, también, también sufrí bastante bullying. ¿Por qué? Bueno, yo de por sí en la escuela a los que sacan las mejores notas no se los ve muy bien. Yo era la que sacaba las mayores notas todo el tiempo. Yo siempre estuve en el top 5. Así que obviamente no se me veía muy bien por eso. Y además de eso, yo nací con cataratas, con una enfermedad de la vista que se llama cataratas. Y tenía que usar unos lentes que eran bastante extraños, o sea, eran grandes y eran de un color extraño porque las cataratas te hacen sensible a la luz, un poquito. Entonces, no solamente era la nerda de las notas altas, sino que de paso usaba lentes que ya de por sí, o sea, ya de por sí usar lentes ya te agregaba una razón más para que te hicieran bullying. Y de paso los lentes eran raros dentro del rango de los lentes. Así que era como un Wow, sí, sí, era como bueno, la niña se sacó la lotería de todas las razones, o sea, todos los letreritos de te lo neón patrocinó la para... vida. Sí, sí, totalmente. Entonces, aunado a eso, yo crecí teniendo que llenar expectativas de excelencia académica y no solo académica, sino de excelencia en todo lo que yo hiciera. Yo siempre amé la música, me inscribí después de decirles a mis padres que de verdad yo quería estar en una orquesta sinfónica y tocar violín y no sé qué, etapa de mi vida que amé y aún la amo. Me inscribí en la Orquesta Sinfónica de Vargas, la del Sistema de Orquestas del maestro José Antonio Abreu. Y mis padres o mi mamá siempre esperó que yo fuera top 5 entre los violinistas de la orquesta. Yo lo único que quería era ser violinista y disfrutar tocar música. Así que eso era un conflicto bastante serio para mí, porque mi mamá siempre quería que yo estuviera al frente de los violinistas y yo no quería. Además de eso, yo era la más joven de toda la orquesta. Imagina una orquesta de 40 chamitos, 50 chamitos, y yo era por mucho la más joven. La, Eso ya añade bastante presión, la verdad. Siempre cuando uno es el más joven en un sitio es como o sea, no muy bonito. no, no es bonito, o sea, porque las chicas que me seguían eran 2 años mayor eran 1 o 2 años mayor que yo, que capaz ahorita, eso no es mucho, pero cuando tú eres un niño eso es una eternidad. Y también me hacían bullying esas niñas. Era como yo sufría bullying en la escuela y de paso también sufría bullying en la orquesta por lo de mis lentes y mi ceguera parcial por las cataratas. También de paso tenía que lidiar con el hecho de que se esperaba que yo fuera top 5 entre los violinistas, cosa que yo no quería hacer. No porque no me gustara la música, sino porque para poder llegar al top 5 de los violinistas, pues tenías que tomártelo como, ¿sabes? Tocar y practicar horas y horas al día y yo no quería eso, yo quería ser una niña normal Claro. que estudiaba música y ya. Tu Eso, mamá quería una pequeña Mozart. sí, mi mamá quería una pequeña moza. Crecí, seguí creciendo, ya de adolescente,
me inscribí en piano, también mi mamá esperaba que yo fuera la mejor en piano. De hecho, yo a propósito elegí piano complementario, que son 3 años, en vez de piano principal, que son 10, porque mientras más rápido terminara piano, menos tiempo iba a escuchar, iba a sentir las presiones de mi mamá. Yo no Mira, me, y esto, no me imaginaba 10, no me imaginaba 10 años de estar aprendiendo piano bajo esa presión. Yo no quería. Así que elegí a propósito el camino fácil para poder deshacerme de esa presión. Tipo, lo logré ya. O sea, ya obtuve el diploma y listo. Eh, y eso no se lo he dicho esto a es muy nadie. triste. Eso no se lo he dicho a nadie. Esto es muy triste porque... Chan, chan, chan. No se ¿Quién lo, va primero? mm, nadie, esta es la primera vez que yo digo esto en público. Así que, ¿En serio? sí, sí. Esta es la primera vez que yo digo Oh, que yo a propósito elegí piano complementario para no tener que aguantar la presión de mi mamá y de mi papá y de mi profesora y de todo el mundo para ser pianista principal, porque los pianistas principales son los que se educan para ser pianistas solistas en los escenarios, con las orquestas. claro. Y por mucho que a mí me encantara ver a esos pianistas allí, yo no quería pasar por todo el sufrimiento que yo veía que había que pasar para llegar hasta ahí. Yo que no, joder, o sea, yo no quiero eso en mi vida. Mira, y es muy triste porque muchas veces hay personas que tienen muchísimo talento con la música, o con la danza, o con la pintura, o con lo que sea. Y nada más por la presión que los padres le meten, terminan dejándolo o terminan odiándolo. Y es triste, triste. Sí, sí, es fuerte. O sea, de hecho yo no odio la música, la música todavía es una parte importantísima de mi vida. Yo espero que este negocio progrese, que Mentelux progrese para yo tener tiempo libre para volver a cantar. Eh, que de paso, o sea, empecé siendo violinista, luego fui pianista y luego a los 18 descubrí que podía cantar. Es como la música me corre por las venas. Yo amo la música, pero yo no elegí una carrera en música porque crecer con ese tipo de presión y no era, o sea, y todavía si hubiera sido la presión, pero bueno, la presión, pero estoy rodeada de chamos de mi edad con los que me llevo bien. O sea, no, era la presión y de paso yo vivía buleada. Qué mal. O sea, de Era todo verdad, el combo. era todo el combo. Y yo llegó un momento en que yo, claro, me empecé a sentir triste todo el tiempo, porque parecía que incluso en los sitios a donde yo buscaba para estar feliz, porque, ¿sabes? Parte también de estar en la orquesta era, coño, puedo buscar y tener otro grupo de gente, otro grupo de amigos o de niños con los que yo pueda estar, que no sean los de la escuela, pero bueno, es como un refugio allí, y tampoco conseguí eso ahí, porque también me buleaban ahí, y también recibía presión ahí. Y luego de eso fui scout de Venezuela, me inscribí en los scouts cuando tenía 13. Ahí las cosas mejoraron un poquito, sí, hice amigos muy buenos, pero también y fue una de las mejores etapas de mi adolescencia, pero en ese momento ya la depresión había empezado y yo no lo sabía, porque llegó un punto, claro, desde que yo era niña y hasta los 13 años, llegó un punto en que a veces yo no podía evitar sentirme súper triste y súper decaída por el bullying constante y por la presión constante. Y recuerdo que yo no podía decir abiertamente que yo me sentía mal, porque primero, cuando tú estás rodeado de tus bullies, y tú dices públicamente que te sientes mal, o sea, tú muestras que te molestan, te molestan, te molestan, y te pones a llorar porque no aguantas más, es peor Sí, para lo ti, estás alimentando. es peor para ti porque lo estás alimentando. Y de paso se empiezan a reír de ti porque estás llorando, y uno como, marico, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Y tampoco podía decir, o sea, llegaba y recuerdo que yo creo que todo empezó, creo que una señal súper temprana era cuando yo llegaba a mi casa y yo no quería almorzar, yo no quería comer. Yo me sentía triste y yo no quería almorzar. Y habían veces en que mi mamá creía que cuando yo decía eso era que yo estaba poniendo excusas para no comerme lo que ella me estaba sirviendo.
Cosa que puedo entender que lo pensara, porque cuando ella, por lo menos cuando ella servía ciertas comidas que a mí no me gustaban, o yo ponía o sea, yo no quería comerme eso, o sea, yo no quería comerme lo que ella me servía. Y claro, eso eran batallas campales psicológicas entre mi mamá y yo para yo comer. Así que realmente no la culpo por pensar que cuando yo llegaba de verdad triste y de verdad sin apetito, ella pensara que yo la estaba manipulando para yo no comerme el almuerzo. Puedo entenderlo. Pero esos episodios se volvieron cada vez más frecuentes y claro, tampoco culpo a mi mamá por no darse cuenta de que ya la cosa estaba empezando a ocurrir con comidas que a mí normalmente me gustaban. Porque en esa época, pues la inteligencia emocional no era un campo, no era nada que te enseñaran o que le enseñaran a los papás, o sea, ese tipo de cosas, ese tema era tabú, ir al psicólogo era tabú Y aún así, Sí, exacto, o sea, yo creo que no sé, que debió como fijarse en los pequeños detalles, ¿no? sí, pero que, o sea, como que en aquella época, sí, ahorita uno dice, coño, pero es que no se fijó, pero ahorita que yo he hecho la memoria hacia atrás, realmente no la puedo culpar, porque es que no, a ningún padre, o sea, a los padres de su generación, ella nació en los 50, a los padres de su generación no les enseñaban esas cosas, más bien mi mamá pertenece a la generación de padres que dejó de pegarles a sus hijos por todo. Que ese fue como el breakthrough de la generación de padres de mi mamá. Sí, es cierto. Es como, bueno, somos la primera generación de padres que no resuelve 100% de los asuntos con sus hijos a punta de correazos o pegando con ramas de pino, o sea, o con el puño cerrado, la palma abierta, whatever, lanzando chanclazos. O sea, yo creo Sí, que yo creo que ese fue como el gran cambio generacional sí, en ese sí, o caso. sea, el gran logro generacional de la generación de mi mamá fue eso. Bueno, vamos a... Y mi mamá me pegó un par de veces, pero porque yo también jodía, fueron 2 veces en las que de verdad le saqué la paciencia ya. Pero no me pegó más. O sea, y yo era súper chiquita, o sea. Pero no lo hizo más, eran como situaciones súper extremas donde ya ella no daba y tenía que lanzarme un escarmiento. Pero ella no hizo costumbre cosas que hacían mis abuelos, que era resolver cualquier cosa lanzándote un objeto a donde estuvieras o pegándote un correazo por cualquier cosa. Ese fue como, bueno, el gran logro, o sea, yo me imagino la generación de nuestros padres y que, bueno, ya, o sea, no resuelvo las cosas contigo a los golpes, no esperes más de mí. Como ya mucho estoy haciendo. Entonces, cuando yo me he dado cuenta de que estar públicamente, que volviendo al tema después de ese largo rodeo volviendo, cuando yo me di cuenta de que no, o sea, de que más bien era mal visto que yo estuviera, que yo mostrara públicamente lo mal que me sentía, porque si lo hacía en la escuela era peor. Si lo hacía en mi casa, mi mamá creía que era mentira o que no era la gran cosa o que yo era que no quería comer o lo que sea. Así que yo empecé a no dejar de sentirme mal, o sea, creo que mi resolución no era sentirme mal porque yo en algún momento estaba como resignada a que todo el mundo me iba a molestar por ser como era o que nunca iba a ser suficiente para complacer a mi mamá o las expectativas de mi mamá por ser como yo era. Así que la decisión que tomé fue simplemente pasara lo que pasara, nadie iba a darse cuenta de lo mal que yo me estaba sintiendo. ¿Qué iba a hacer? Bueno, públicamente guapear, de la cara para afuera guapear. Y poner cara amargada o cara de no me importa cuando en realidad las cosas que me pasaban me estaban afectando un montón. Y por un tiempo eso funcionó para mí, sí. Este, por un tiempo las cosas, era como que todavía era la más odiada del liceo por las notas y por X y por Y. Me empezó a gustar la música metal, me empezó a gustar el rock y el metal cuando a todos mis compañeros les encantaba el reggaetón, así que bueno, me metí en otra minoría, o sea, era otra razón para que me jodieran. Pero a mí me sabía muy, pero a mí esa parte de la música me sabía muy, me daba muy igual porque el rock y el metal era música que me llenaba un montón, aparte de la música clásica. Ese es mi otro género, como que mi otro gran amor musical. Y Es en, curioso como son dos géneros que superficialmente son como opuestos, ¿no? sí, sí. Y de Porque hecho, mi la música género, clásica tiende a ser más calmada y, sí, sí, no sé, los sí. sentimientos son como más refinados y tal. Y el metal es como todo crudo.
Sí, es muy crudo. Y bueno, de hecho, de todos los subgéneros del metal, mi género favorito es el sinfónico. O sea, es el que combina todo lo crudo del Mm, metal con todo lo refinado. Pero eso es una conversación para otro podcast. La cosa es que a mí no me importaba que me molestaran por escuchar rock, porque me encantara el rock, porque me encantara el metal. Porque la energía de esa música o lo que transmitía esa música de verdad me hacía sentir mejor. Así que la verdad que me daba muy igual si a los demás no les gustaba. Y bueno, a mis papás realmente no, con tal de que no me vieran, con tal de que me vieran sacando buenas notas igual, y no perdiendo clases, ni fugándome de clases, ni empezando a consumir drogas, ni fumar, ni nada, a ellos realmente no les importaba demasiado la música que yo escuchara. Y mi papá también, a él le gustaban también como las grandes bandas de rock de su época, sí, lo que era Rolling Stones, The Eagles, los Beatles. O sea, él sabe lo que es, o sea, él vivió toda la revolución del rock, así que él realmente entendía que a mí me gustara esa música. Y bueno, no me pusieron trabas por ahí, así que eso fue. Y entonces, claro, combinando eso con mi eterna cara de no me importa, de todo está bien, pero realmente no lo estaba, las cosas parecía que estaban mejorando. Pero en realidad no era así, porque cuando te empiezas a ocultar todas esas cosas, o sea, tú eres, es como que tú eres un recipiente y empiezas a meter esa basura ahí, y ese veneno lo empiezas a acumular ahí. Y por muy bien que te sientas y por muy bien que te funcione al principio, llega un punto en el que ya no queda espacio en ese recipiente para meter absolutamente más nada. Y cuando se desborda, bueno, los problemas empiezan y es muy fregado. Eh, Antes de entrar, yo recuerdo que antes de entrar a la universidad yo tuve unos episodios súper horribles y me cortaba los antebrazos, no con cuchillos ni con hojillas, sino que usaba alfileres, ¿sabes? Los imperdibles. ¿Te autolesionabas? Sí, yo me llegué a autolesionar. eh, yo me llegué a autolesionar con imperdibles, que no ¿Cuáles eran. son esos? ¿Sabes los alfilercitos estos que son? En edición voy a poner una foto de un imperdible. Los alfilercitos estos que son los de sujetar la ropa, los de. Deje que te mando. Oh, ya. Sí, sí, sí. Bueno, con esos. Yo me autolesionaba con esos y lo hacía espaciado, o sea, los espaciaba de una forma tal que pareciera que eran arañazos de nuestra gata. Pero hubo un momento, Eso pero es inteligente. eso sí, me funcionó por un momento y hubo un día en que de verdad no, o sea, estaba muy mal y y cuando me autolesioné no pensé en ese pequeño detalle, así que cuando los notaron no pude usar la excusa, así que se dieron cuenta que era que yo me estaba autolesionando y me tocó visita al doctor, me tocó visita psicológica, no sé, con la doctora de la familia. Em, y me dejé de autolesionar en ese momento, no porque yo de verdad hubiera resonado con el sermón de que tu cuerpo es tu templo y lo tienes que respetar, sino porque ya yo estaba obstinada de que me dieran sermones y que me regañaran por todo. Entonces era así, y yo era casi, tenía, ¿qué? 14 años, a los 14 años tú no quieres que te sermoneen por absolutamente nada. Así que dejé de autolesionarme para que no me sermonearan. No porque de pronto me sintiera mejor ni porque el mensaje hubiera calado. Cuando entré a la universidad, uno de mis peores episodios fue a los 15 años. eh, Justamente por, bueno, perdón, uno de mis peores episodios fue a los 15 años. Porque, como dije antes, llega un punto en que cuando tanto veneno desborda, o sea, tú no puedes, no puedes hacer nada con él. Y una de las consecuencias de sentirme tan mal y tan no apta para cumplir expectativas de nadie, porque no cumplía las de mis compañeros para encajar con ellos, no cumplía las de la orquesta para ser una violinista decente, no cumplía las de las de mis dirigentes en los scouts para yo tener la máxima insignia de la organización, no cumplía las de mi mamá,
Sentía que tenía que cumplir expectativas por todos lados y cada vez que pasaba algo que me hacía pensar que yo no las cumplía, me sentía horrible. Y uno de mis peores episodios fue a los 15 años con el chamo que fue mi primer novio. Porque, porque mi primer beso fue un desastre absoluto. Nadie les va a decir, muchachos, jóvenes, adolescentes, nadie les va a decir que los primeros besos son un desastre. En todas las películas siempre se los van a poner como algo lindo. Y es probable que sí, sea algo lindo, pero lo más seguro es que sea un desastre. Así que créanme, no tienen que, no es necesario que se corten las venas ni se partan el coco más de lo necesario. Si están con alguien que se preocupa por ustedes y los aprecia de verdad, no les va a poner trabas ni les va a hacer sentir mal por eso. A todos nos pasa. Pero en mi caso fue un desastre y mi básicamente me reprochó porque fue un desastre. Y yo me sentí, Wow. sí, o sea, yo me sentí tan terrible y también era como que qué tanta madurez puedes esperar de alguien que tiene 15 años igual que tú, es como, pff, este, Sí, pues. y yo me sentí tan mal que yo estuve 3 días encerrada en mi cuarto viendo películas, saliendo, no, ni siquiera salía a comer, yo comía en mi cuarto. Yo estuve 3 días, 4 días encerrada viendo películas y llorando sin cesar. Y creyendo absolutamente que yo estaba totalmente defectuosa de fábrica. Era así como, ¿sabes? Tipo de por sí, cuando Sí, conseguí, sí. o sea, ya yo estaba, yo de verdad, yo no podía ver en mí nada que fuera bueno, ni positivo, ni valioso, ni nada, porque era así como que en todos, me sentía como que en todos lados donde trataba de hacer algo, para ser normal o para llevar una vida normal como la del resto de la gente, siempre había algo que salía mal. O mi mamá me sobreprotegía o mi mamá esperaba notas top todo el tiempo, mientras que las madres de los demás niños era como que, bueno, esperaban buenas notas, pero tampoco se iban a morir si pasaba algo. Con mis compañeros yo no encajaba, de por sí ya todos mis compañeros me molestaban porque todos tenían novios excepto yo. Y cuando por fin conseguí que me gustara alguien y que ese alguien yo le gustara y estar juntos, y mi primer beso fue un desastre absoluto, o sea, era así como que, o sea, era como que Dios, ¿por qué nací? Sí, sí, es cuando comienzas a, en lugar de ver los problemas como cosas, como problemas que hay en el entorno, lo empezaste a ver todo como que el origen del problema eras tú. Sí, sí, Que es lo que totalmente, suele pasar en algún punto de la depresión, ¿no? Que es cuando internalizas todo y entonces por algún motivo totalmente. tú eres el causante de todo lo malo que te pasa. Totalmente, yo en ese momento ya era como, fue una de mis tocadas de fondo, o sea, ya yo estaba como, o sea, no hay, ya era como que no pueden decirme a mí que Dios es perfecto porque aquí estoy yo y yo estoy llena de fallas por todas partes. No creo que Él Wow, deliberadamente me haya mandado acá, o sea, como no, wow, wow. Esa frase es muy potente. a la frase. Sí, Eh, sí, sí, total. Y, ¿sabes? Yo como que llegó un punto en que, bueno, ya la relación con él se terminó por otras razones, porque él se iba a Estados Unidos y obviamente íbamos a estar lejos y ya la cosa no funcionaba. Eso fue, claro, muchos meses después, ya las cosas se habían arreglado. Eh, y yo entré a la universidad, cosa que de verdad era así como, por Dios, la universidad fue como un santuario de refugiados para mí porque primero tuve mi primera gran victoria sobre todos los muchachos de la escuela que estuvieron molestándome por 5 años. Fue como que, ¿sabes? Yo entré en una de las top 3 universidades del país y muchos de ellos, de los que me molestaban, estaban pariendo para entrar a una pinche universidad pública de quinta categoría en el estado donde yo vivía. Y yo iba a entrar a la Universidad Simón Bolívar, top 5 de las universidades de Venezuela. O sea, ese fue como mi gran momento de victoria y yo no tuve ningún reparo en sacar mi lado más déspota y arrogante frente a toda esa gente. O sea, No.
Eso fue un break para mí. Y luego entré a la universidad y conocí a los que serían mis primeros verdaderos amigos, o mis primeros amigos. Eh, Me empecé a dar cuenta que realmente en la universidad a nadie le importa qué música oyes, ni cómo te vistes, ni qué es lo que te gusta, porque todo el mundo está demasiado ocupado estudiando su broma y ocupándose de sus asuntos. O sea, realmente es como que a tus amigos les interesa, pero ajá, a tus amigos les interesa porque siempre es más fácil hacer grupo de amigos con gente que le gustan las mismas cosas que tú, pero de resto no importa. Eso fue un momento de mucho, de un buen break para mí, fue un descanso para mí. Yo todavía me sentía mal con muchas cosas, yo todavía sentía que tenía que llenar expectativas de mis amigos, pero era lindo estar con ellos, era, de verdad yo me sentía como parte de una manada, por fin. Y las cosas tomaron un rumbo completamente distinto cuando yo empecé a conocer personas nuevas. Entraron personas nuevas a la universidad, yo los conocí, me hice amiga de esas personas. Y a mis amigos no les gustó eso porque creyeron que yo me estaba como yendo. Y pues se separaron de mí y nos separamos y eso fue horrible. Y ese fue el inicio de una nueva tocada de fondo, muy gradual y muy horrible porque las personas a las que yo había conocido, muchas de ellas eran como que, bueno, eran amistades que iban y venían. Y la única persona que estuvo ahí constante, yo no lo sabía en ese momento, yo me di cuenta fue al final, pero una de las personas que estuvo ahí constante, fue en realidad la raíz de muchos de mis peores episodios. Porque ya para ese momento, de nuevo, yo no lo sabía, yo no había empezado un consultorio de psicólogo nunca en la vida, tipo nunca. Y de pronto me topo con que una persona con la que yo decido hacerme cercana o hacerme amiga, era que sí, manipulador, o sea, graduado de la escuela de narcisismo y manipulación de, no sé, ponle el nombre que quieras. Y Wow, empezaste a convivir con el enemigo. empecé a convivir con el enemigo y yo no lo sabía. Yo creía que cada vez que esa persona me hacía sentir menos, ya para ese momento yo me había resignado a que yo estaba defectuosa de fábrica. Ya para mí el solo hecho de tener amigos era ganancia. Así que yo creía que cada vez que esta persona me hacía sentir menos era porque lo que decía era verdad. Y que era yo la que tenía que cambiar. Y no era esa persona la que estaba siendo un completo imbécil. Y el truco con esta persona era que era un absoluto vampiro de energía. O sea, era como que me apoyaba o sea, era como que me daba el aliento suficiente para hacerme creer que sí, que esta persona era mi amiga y me apreciaba, pero no lo suficiente como para yo elevar mi autoestima y darme cuenta de que esta persona solamente me apreciaba cuando le convenía y el resto del tiempo me hacía sentir mal. Y yo estuve como en esa vorágine tóxica, emocional por 6 años, por 5 años. Por 5 años yo estuve completa y totalmente absorbida por esta persona, por la consecuencia de toda la depresión que se me había creado en años anteriores, que me habían llevado a creer que yo estaba defectuosa de fábrica, ya yo no tenía remedio, o sea, ya cualquier persona que quisiera pasar tiempo conmigo era ganancia para mí, así que yo casi que era como esperar más para qué. Y recuerdo que yo tuve que aprender a curarme, o sea, fue cuando me separé de mis primeros amigos, fue cuando yo decidí que tenía que hacer algo con mi vida. Y lo que me costó, o sea, y fue esta persona tóxica la que me agarró, la que hizo que me costara tanto. Porque de paso yo no fui a psicólogo en ningún momento. Yo me tuve que curar yo sola porque llegó un punto en el que yo me di cuenta de que ya yo no podía seguir así. Yo me sentía absolutamente sola, absolutamente miserable. Y básicamente yo creo que eso fue un momento muy lindo porque fue como que yo me sentía sola, pero sola en absoluto, o sea, era como que absolutamente nadie en un planeta de 7.000 millones de personas, nadie me va a ayudar.
Y lo lindo de eso fue que yo pensé, bueno, si nadie me va a ayudar, lo lindo de eso es que tampoco tengo que esperar nada de nadie. O sea, no tengo por qué irle a pedir ayuda a nadie y asustarme o que me dé miedo si esa persona me traiciona o me lastima, porque ya es obvio que nadie me va a ayudar. Así que básicamente fue como que, ok, si la única persona que tengo soy yo, entonces es mucho más fácil ocuparme solamente de mí que andar esperando a ver qué opinan los demás o cómo me ayudan los demás, porque es obvio que no me van a ayudar. Y ese fue el inicio. Claro, es como, sí, fue un oasis básicamente, un oasis en mitad del desierto. Este tipo de, esta idea en particular. Que de hecho yo he pensado cosas similares muchas veces. De hecho te he compartido algunas. Sí, Que sí. es del tipo, que, o sea, si no le importo a nadie, entonces, bueno, no le debo nada a nadie. Soy libre. Exactamente. Exactamente. Y Que- ahí fue cuando empezó realmente el proceso de curarme la depresión, que duró unos aterradores de 5 a 8 años, ahorita no me acuerdo bien, pero de entre 5 y 8 años. Porque tenía esta persona que al principio era como que, o sea, que era como un tira y encoge de animarme y hacerme sentir como basura, y era así como que, ajá, o sea, esa persona de verdad, ayudó a que yo tardara un montón, porque todo lo que yo podía avanzar en una semana lo podía retroceder la mitad de ese camino en un día. Pero al mismo tiempo, durante esos años llegaron a mi vida personas que puedo decir que son como otra familia. Todavía hablo con ellas. O sea, Liz Mary es una. Ella llegó, ella y otras personas que llegaron a mi vida como en los momentos en los que tenían que llegar y fueron amigas de verdad. A ellas no les podía importar menos con quién yo pasara mi tiempo. Era así como que si yo decía, ay muchachos, yo no voy a comer con ustedes hoy porque voy a ir a comer con otra gente X. Ah, bueno, chévere, nos vemos más tarde. O sea, no me iban a decir por qué o tú eres mi amiga y tienes que estar conmigo todo el tiempo, que ojo, eran amistades de verdad. exacto, ojo, ya va, voy a hacer un pequeño disclaimer aquí. No es que esos primeros amigos fueran amistades falsas porque me reclamaran eso. Vuelvo a poner en contexto, teníamos 18 años, 17, 18 años. Los adolescentes de mi generación en ese momento, las manadas de amigos así era como funcionaban. Eran grupos herméticos, o sea, si era el grupo de amigos, era ese grupo de amigos y nadie podía salir. Capaz alguien podía Aún entrar, funcionan así. capaz alguien podía entrar, pero no salir. Así que básicamente yo, o sea, es que no los puedo culpar tampoco a ellos por tener esa línea de pensamiento. Ahorita, de hecho, ahorita hablo con una de ellos, o sea, una de las muchachas todavía hablamos, todavía después de muchos años que nos reconciliamos y las cosas, claro, ya no son iguales como antes, pero ya esa aspereza está limada. Y sí, y resolvimos que mucho de eso era por eso, y cada uno tenía nuestras batallas, pero ninguno de nosotros hablaba de sus batallas con los demás, porque todos nos sentíamos igual de solos e igual de desorientados. Pero estas personas que llegaron a mi vida cuando yo decidí que ya quería sanar y dejar de sentirme como basura, fueron las que de verdad las que de verdad me aguantaron. Las que de verdad cuando yo avanzaba me aseguraban que sí, es por ahí. Y cuando yo necesitaba algo, esas personas estaban ahí. Y yo todavía no me deshacía de la rémora que tenía, de la vorágine de toxicidad alrededor de la que yo estaba, porque yo todavía no era lo bastante fuerte para darme cuenta. Lo intenté varias veces. Intenté varias veces decir, ¿sabes qué? Que jódete, estoy obstinada de tus pendejadas, estoy obstinada de ti, de lidiar con esto, me voy. Pero esa persona siempre lleva la manera de jalarme de vuelta. Y yo todavía, Manipulador al fin. sí, y yo todavía no tenía la fuerza emocional para darme, o sea, para darme cuenta de eso. Y eventualmente, claro, eventualmente lo logré. Me encantaría decir que fue por mi propia voluntad solamente, pero no fue así. Hubieron varios factores y varias personas que jugaron en eso, pero en realidad era lo que hacía falta. Y desde entonces pude como terminar de recorrer mi último trecho de sanación en paz. Y ahora sí puedo decir que coño, que ya tengo
que ya tengo una vida normal, que ya estoy sana emocionalmente y que puedo ayudar ahora a otras personas porque solamente bueno, quienes hayan visto ya nuestro post de hoy, 5 de julio, del Instagram, hay 6 de cada 10 personas que pasan por esta experiencia de depresión, les dure 3 meses o les dure 3 años. 6 de cada 10 no van a ir al psicólogo, 6 de cada 10 no van a recibir ayuda. Y yo solamente puedo pensar en alguien de la edad que yo tenía en ese momento, estando absolutamente solo y en ese foso. Y a mí me da de todo, es como, no, o sea, si yo puedo ayudar a esa persona, lo hago. Lo hago porque no voy a dejar que desperdicie 8 años de su vida, 5 años de su vida, en tratar de ver cómo hace, y cuidado y si no aguanta y hace como que toma como la solución permanente, este, y que yo lo pueda ayudar y no lo haga, eso para mí sería que sí, horrible. Y de ahí fue que salió, ya que yo fui experta de 13 años en sufrir depresión y en curarme de eso, de ahí fue que salió todo esto. De ahí fue que salieron mis posts de bromas motivacionales, mis posts de salud emocional, y eventualmente de ahí salió Mentelux. Y de ahí salió el programa CAS, y de ahí salieron, bueno, y están saliendo todas las cosas que estamos haciendo ahora. Porque yo ya a estas alturas es como que no puedo aguantar la idea de yo tener la capacidad de decirle a alguien, mira, yo sé por lo que estás pasando y te puedo ayudar a que te tardes mucho menos tiempo curando, y no hacerlo. Creo que para mí sería como inaceptable, sería como, no, no sé si los japoneses tienen una palabra para eso, pero de no aguantar la vergüenza. No sé si la tienen, la verdad. O Pero sea, tienen todo un rollo filosófico con la vergüenza y el honor y demás, pero no sé si tienen una bueno, palabra para pero eso. Supongo que sí. ese sentimiento muy de japonés de no aguantar la vergüenza, o sea, sería como lo que yo sentiría si supiera que yo tengo todo este conocimiento y todo este poder para ayudar a gente que está pasando por eso y no hacerlo. O sea, sería como no, como Sí, sí. inaceptable. Entonces, me alargué un montón, pero yo también siento que necesitaba echar todos estos cuentos porque a veces uno echa el cuento la versión resumida y la gente cree que es que, ay, bueno, sí, es una historia bonita y no, güey. No, bueno, no es. O sea, hay mucho más sucio, hay mucha más suciedad detrás de la historia editada y bonita, de lo que parece. Y yo creo que necesitaba decir eso y que la gente escuchara eso. Y yo creo que ahora todos están como que, ajá, ya entendimos por qué Rockman está aquí, pero por qué diablos Peter está aquí. Entonces, ¿tú qué opinas? Creo que es hora de que tú digas por qué estás tú aquí y por qué no soy yo sola. Um, ya, esto va a quedar así como fuera del video final, supongo, porque ajá, lo que voy a decir no tiene nada que ver. Pero, ok, entonces, ahora sí voy a hablar yo. Bueno, la razón por la cual estoy aquí en Mentalux es porque Rockman necesitaba un hito. Realmente necesitaba una persona extra para poder iniciar el proyecto. Y nosotros ya tenemos bastante tiempo conociéndonos, alrededor de 2, 3 años. Y bueno, ella ya pensó, no, un momento, necesito una persona que tenga experiencia en depresión, ansiedad y demás, y que al mismo tiempo sea relativamente buena escribiendo, ¿no? Que no escriba Aiga, por ejemplo. Entonces dijo, bueno, la mejor opción que tengo en este momento es el Peter. Y me escribió. Y claro, yo la primera reacción que tuve cuando recibí el mensaje de Rockman fue sumirme en total y absoluta ansiedad y no saber qué decisión tomar. Porque resulta acontece que llevo 19 años con ansiedad, o sea, toda mi vida con ansiedad básicamente. Ansiedad generalizada, en donde pues todo me da ansiedad, todo me preocupa, todo me pone nervioso. Súper bonito, la verdad. Toda una experiencia espectacular. No tengo una historia tan complicada como Rockma, supongo en parte porque debido a la ansiedad yo no socializo mucho. No tengo muchos amigos, los amigos que tengo son todos cercanos prácticamente. Pero básicamente
mi ansiedad se debe a dos motivos. Por un lado, creo que ya la tenía de base, o la tenía en un estado semilla, vamos a llamarlo, ¿no? Que en cualquier momento podía florecer, ya cuando era niño. Más el hecho de que mis padres siempre como esperaron lo mejor de mí y quisieron que tuviera las mejores notas y me metieron en cursos, ¿no? Por ejemplo, me metieron en natación, me metieron en karate, me metieron en idiomas. Ah, aunque curiosamente, debido a que estudié inglés y me apasionó muchísimo el inglés, es que ahora estudio idiomas en la universidad, pero ese es otro tema. Ah, en parte los entiendo porque de cierta forma yo siempre fui como un niño muy activo, siempre estaba haciendo muchas cosas, entonces ellos querían mantener esa hiperactividad en orden. Y entonces me ponían a hacer mil y un cosas, pero en el fondo eso solo me causaba más ansiedad porque al igual que Rockma con la banda, yo era el más pequeño en todo lo que hacía, lo cual me ponía bajo mucha más ansiedad. Y recuerdo, por ejemplo, en el caso de los idiomas, en el caso del curso de inglés en el que estuve, yo tenía inglés todos los sábados, entonces, claro, yo empezaba a tener ansiedad que si el miércoles, y luego se intensificaba el jueves, y luego el viernes sentía que me estaba muriendo, y luego lo liberaba el sábado, ¿no? Cuando ya por fin iba y se acababa todo. Y se volvió a repetir la próxima semana, lo cual fue un ciclo bastante destructivo. Wow. Luego cuando empecé el liceo, ¿no? La secundaria, sí fue mucho más bonito, porque me pasó un poco, o sea, como lo que Rockman mencionó, lo de tener esta idea de que si a nadie le importa, entonces no le debo nada a nadie y soy más libre y demás. A mí me sucedió una experiencia similar cuando tuve amigos y me di cuenta de que estos amigos no tenían las mismas, no aspiraban a lo mismo, no esperaban siempre a tener 20 en todas las materias o a siempre decir la respuesta correcta cuando el profesor lo preguntaba. No, ellos simplemente iban, veían clase, hablaban, se divertían y luego volvían a su casa. Entonces yo empecé a imitar muchas cosas, lo cual me sirvió bastante el liceo como un... Es curioso, la verdad, es muy curioso porque la mayoría de personas suele tener una experiencia bastante negativa de la secundaria. No suele ser la etapa depresiva de todo el mundo, supongo un poco por la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una mierda. Pero en mi caso fue todo lo opuesto, en mi caso fue una bocanada de aire fresco. Lo cual nos lleva al presente. Me encanta porque yo lo resumo todo, yo soy mucho de síntesis. Somos demasiado yin y yang por ese lado. Sí, la verdad es que somos polos opuestos. La universidad fue una experiencia interesante. Por dos motivos. La primera es, cuando inicié la universidad, yo tenía que irme solo hasta allá y hablar con todo el mundo que tuviera que hablar para poder llegar al sitio donde tenía que estar y ver la clase, ¿no? Esa es la primera, ese de hecho fue el primer día. Anterior a eso, mi papá solía hacer todo por mí, lo cual es bueno si tienes ansiedad porque no tienes que pasar por la ansiedad. Pero obviamente, como yo nunca de socializar bastante, nunca desarrollé como una resistencia natural a esto. O sea, mi ansiedad ganó mucho terreno en este aspecto. Entonces, cuando fui al liceo, cuando fui a la universidad por primera vez fue un completo desastre. Recuerdo de hecho que el primer día, o sea, la primera noche antes de ir, apenas y dormí, lloré muchísimo esa noche. Luego fui a la universidad y cuando regresé lloré también. Y ese ciclo se repitió como por todo el primer semestre, o sea, 5 meses, 4 meses y medio, una cosa así. Porque tampoco conseguí hacer amigos. Todos los amigos que tenía del liceo pues siguieron haciendo su vida en otras partes. Aún estoy en contacto con ellos, pero no somos tan cercanos ya. Entonces, sí, fue muy bonita la universidad. Luego conseguí amigos, los amigos que todavía tengo, y pues todo mucho mejor. Hasta que llegó la cuarentena. Y si la cuarentena es famoso por algo, que ha destruido todo el mundo. Bueno. ¿O me equivoco? ¿Puedes repetirlo otra vez para que todos lo asimilemos otra vez? ¿Qué cosa? Lo que dijiste de la cuarentena. Y que dilo otra vez, vamos. Oh, si la cuarentena es famosa por algo es porque nos ha destruido todo.
Sí, sí. Incluso, De una forma u otra, de todos modos. de hecho, incluso las personas que han logrado Sí, montar sí. negocios o emprender proyectos o progresar en algo en la cuarentena, incluso esas personas han tenido que perder algo o se han visto frustrados los planes de algo. O sea, así que nadie está a salvo Sí, 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 de la totalmente. cuarentena. Nadie se Totalmente. La salvó. cuarentena ha sido una gran desgracia. Entonces, bueno, este, la historia de Peter es como Ah, 800.000 veces más corta que la mía. Primero, porque él siempre haya la manera de resumir todo. Y segundo, porque Peter tiene poquito más tiene como el 60% de mi edad. sí, sí, Este, sí. Aparte, no he pasado por... O sea, yo siento que tú con tu depresión y demás, o sea, tu depresión ha sido como más dependiente de factores externos, ¿no? De tus amistades, de tus, bueno, amistades en muchas comillas, de tu familia, bueno, de la secundaria o de la banda o de los scouts. Pero en mi caso siempre ha sido como mucho más interno, siempre ha sido yo contra mí mismo, bueno, que yo de hecho, golpeando un espejo. sí, que de hecho, claro, al final, de hecho, mi proceso de sanación era yo contra mí misma, precisamente alimentado por ese mantra que me puse de si yo estoy sola, no le debo nada a nadie, si yo estoy sola, yo soy la única persona de la que puedo esperar absolutamente nada. Y hacer que las cosas dejaran de ser asuntos externos y empezaran a ser internos, eso fue lo que me ayudó a mí a sanar. O sea, tipo, saber que yo no podía buscar culpables en otro lado, sino en mí. Buscar culpables, responsables, o sea, la persona capaz de superar las cosas. Eso fue lo que hizo que yo hiciera como el trabajo interno, como le dicen. Y ahí fue cuando Sí, sí, la limpieza. poco a poco, cuando empezaban a aparecer esas situaciones externas que a mí me detonaban la depresión, yo a poco aprendí a surfearlas, a enfrentarlas o por completo a evitarlas, pues. Pero sí, o sea, totalmente, bueno, eso probablemente, eso nos ayuda a responder una pregunta que es que, claro, hay gente que cree, no sé, probablemente haya gente que crea que la depresión sale siempre del mismo lugar. Y en realidad No, hay como mil combinaciones entre factores internos y externos que pueden detonar una ansiedad o una depresión. literal, o sea, son infinitas las posibilidades. Sí, sí, o sea, es como, no sé, es como tener un vaino de los mil sabores, o sea, hay demasiadas cosas De que hecho, pueden detonarte. un pensamiento bastante común, um, y que de hecho en cierta forma ha influenciado mi ansiedad, es que, al menos aquí en Latinoamérica, se tienen ciertas creencias sobre la depresión, como que ciertas cosas, independientemente de quién seas, te van a deprimir. Lo cual no es cierto. No, O sea, para nada. hay enfermedades, no, por ejemplo, no sé, el cáncer. Hay ciertas sustancias que son cancerígenas y tienen cierta probabilidad de producirte cáncer, dependiendo de la cantidad. Pero en el caso de la depresión depende muchísimo de la persona, muchísimo. Por ejemplo, bueno, y la ansiedad también. Justamente el ejemplo que voy a dar es de ansiedad, no de depresión. Que es que muchas personas que conozco me han dicho que yo soy una persona demasiado solitaria, que debería dejar de estar encerrado y hablar más con las personas y demás, que me voy a deprimir por eso y me voy a enfermar y toda la broma. Lo cual entiendo por qué lo dicen, pero bien, no es así como funciona. Y en mi caso no es la solución, porque si me pongo a hablar con X personas, si voy a reuniones o si voy a fiestas, me va a ver pasándola muy mal. Mucho peor que quedarme en mi casa, la verdad. Sí, E intentar como afrontarlo paso a paso. sí, sí, es verdad, o sea, no es todo. Bueno, y también junto con eso, la creencia de que si estás deprimido es porque eres un debilucho mentalmente. O sea, no, Total, total. no. De hecho, La esa creencia depresión, es demasiado común entre hombres. la depresión es lo que te Es debilita. estúpidamente común entre hombres. Sí, Bueno, y sí. no me sorprende, la verdad. No, claro, porque Latinoamérica tiene la creencia que viene. Bueno, ¿te acuerdas ese chistecito que hicimos al principio de la generación de mis padres? Como que su gran logro fue no resolver las cosas a los golpes con sus hijos, no nos pidan más.
Bueno, entre ese no nos pidan más está, vamos a cultivar una inteligencia emocional sana en nuestros hijos, tanto niñas como varones. Sí, O sea, fue como que sí, sí. ya logramos no golpearlos. Como que ya no vamos a hacer, o sea, ya hicimos bastante. Lo otro lo No podemos nos pidan tampoco tanto. sí, exacto, es como Nosotros no que somos psicólogos. lo otro Vale. exacto, lo otro lo podemos tratar de hacer. Pero si no lo logramos, bueno, ya saben que ya hicimos lo importante, que era no golpearlos. Entonces, claro, está esa creencia de que los hombres no pueden llorar, de que los hombres tienen que ser fuertes todo el tiempo, de que siempre tienen que ser los que le pongan el pecho a la brisa. Y las mujeres, berro, o sea, una mujer, a las mujeres, bueno, a las mujeres, a las de mi generación, se nos crió con ese doble estándar de estudia para que seas independiente y si te casas y el matrimonio no funciona no te quedes en la calle, pero al mismo tiempo el hombre es el que paga todo. Entonces es como, Sí, sí, ajá, sí. pero entonces, Mira, es muy curioso esto. tienes que ser una mujer fuerte, pero al Eh, mismo tiempo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo tienes que calarte esto porque las cosas son así. Entonces es como que hay muchos dobles estándares en la crianza tanto nuestra como de ustedes que no contribuyen en absolutamente nada a que nosotros tengamos sí, una sí. salud emocional que sea aceptable. Entonces, no, es que la gente que tiene Es depresión... demasiado curioso porque, Sí, sí, continúa. o sea, básicamente lo que nos están diciendo que en el caso de las mujeres, am, que, o sea, tienes que ser una mujer independiente y fuerte, inteligente y audaz y demás, pero si te casas, no se te olvide ser el trofeo de tu esposo. Y es como, no puedes, Tal cual, es no como puedes entonces casar esas es medidas de como no esa forma. entiendo. Sí, sí, tal cual. O sea, en mi caso era estudia para que seas una Bueno, mujer independiente, te ganes tu propio dinero y no tengas que depender del sueldo de tu marido. Pero si estás saliendo con alguien, entonces él tiene que pagar todo siempre, todo el tiempo. Bueno, pero entonces, ¿qué hago yo con la plata que me gané trabajando? O sea, o sea, no entiendo. No entiendo en absoluto. Y sí, tipo, exacto, pero entonces pórtate bien y sé callada y no armes mucho escándalo y tal. Y yo, bueno, pero entonces o me defiendo o no me defiendo, soy independiente y fuerte o no lo soy. Igual con los hombres, es como que, bueno, siempre tienes que ser fuerte y no puedes llorar y no sé qué y no sé cuánto, pero entonces al mismo tiempo les dicen que tienen que ser sensibles con las mujeres y entenderlas y valorarlas y respetarlas. Bueno, pero eso requiere un grado de sensibilidad que tú le estás diciendo que no tenga. exactamente, Entonces, exactamente. esas cosas contribuyen a demasiada gente con una salud emocional que es, me perdonan la expresión, una mierda. Y es gente que, o sea, y cuando tienes una salud emocional que es así de débil, así de, bueno, no débil, de frágil, porque puede estar muy fuerte en tus mejores días, pero basta que venga un día donde alguna cosilla salga mal y esos pilares son como, no sé, como que están hechos de bloques de Jenga, pues se caen fácil. Y bueno, y es muy fácil que te agarre, es muy, y que metáfora del día. Y Sí, sí. es muy fácil que te agarre una depresión o una ansiedad. Y no es porque tú seas débil, es porque la depresión, de por sí, la depresión te debilita. Y si tú no tienes unos cimientos fuertes emocionales y mentales, pues más fácil y rápido, o sea, pero no es porque tú como persona seas débil. Es porque esa estructura que aguanta tus emociones, tú siempre creíste que era fortísima y resulta que no lo es tanto. No No, sé. no lo es. Por fuera, o sea, por fuera lo es, o sea, por cómo lo expresas y demás, por supuesto, eres un hombre súper duro. Pero claro, luego sube la marea y te desintegras. Exacto, exacto, son como unos pilares súper fuertes, pero están hechos de arena. Ujú. Entonces Son castillos de arena en la playa. entonces todo va a estar bien si hiciste ese castillo de arena muy alejado de la marea, pero espérate que la marea suba. El castillo más duro del mundo hasta que sube la marea. Um, Exactamente, exactamente. Claro, esa es una buena y en esta analogía. misma línea que de hecho aquí hablando y hablando y hablando ya estamos respondiendo
el segundo motivo, what the fuck. La segunda pregunta, el motivo por el cual estamos emprendiendo, el motivo, la lucha esta contra